Bien, estimados estudiantes, vamos a resolver un ejercicio de este tema inicial, estática de fluidos, donde se ha visto pues todo lo concerniente a fluidos en reposo. Entonces, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de manometría. El ejercicio dice, para el manómetro diferencial compuesto de la figura, calcule la presión A menos la presión B. Y ahí observamos el gráfico. Entonces el gráfico está compuesto por tubos en U. Tenemos desde el punto B, por ejemplo, tenemos agua. Hay una especie de una L, también es agua, en la columna izquierda. Luego, descendiendo, nos encontramos con mercurio, cuya densidad relativa es 13,54. Ese mercurio desciende, da la vuelta en U y llega hasta una altura determinada. Nuevamente ahí se empalma con agua, haciendo una especie de J invertida. Nuevamente retoma su trayectoria y nos encontramos con una especie de J nuevamente de mercurio. Y finalmente, en una zona final, la tubería es una especie de L, es de aceite, cuya densidad relativa es 0,90, y con eso vamos a hallar la densidad, ¿no?, que vamos a utilizar pues en la solución del problema. Entonces aquí hemos reconocido la trayectoria de los fluidos. Este es un sistema manométrico diferencial. Las alturas están en pulgadas, nosotros lo vamos a convertir a metros. Vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces acá hacemos el resumen. Densidad del mercurio, a los 13,54 lo multiplicamos por 1000. Entonces tendríamos ahí la densidad de mercurio como 13.540 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es estándar, 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite multiplicamos por 1000 y sería 900, ¿no?, kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces eso está acá. Entonces lo primero que hemos hecho es identificar las densidades. Densidad del agua, densidad del mercurio y densidad del aceite. Primera situación. Luego, nosotros tenemos que usar esta ecuación. La presión manométrica, P, va a estar en pascales, siempre y cuando la densidad esté en kilogramos metro cúbico, la aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado, y los desniveles en metros. Quiere decir que aquí las pulgadas lo tenemos que convertir a metros por el factor de conversión. El factor de conversión es este de aquí. Una pulgada equivale a 0,0254 metros. Entonces habrá que multiplicar por ese factor a la medida en pulgadas. En el proceso de solución del ejercicio que hacemos, nombramos o damos puntos, como estamos observando en la gráfica. El nivel de B horizontal le corresponde al punto 1. Entonces hemos asignado a ese punto 1. Ahora vamos a recorrer desde B hacia A. Ese va a ser nuestro recorrido. Ese es el método que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces ya tenemos el punto B, que es igual que al punto 1. Tienen la misma presión manométrica porque están en el horizontal y porque se trata de un mismo fluido. Luego vamos a descender del punto 1 hacia el punto 2. Ahí tenemos todavía agua. Seguiremos descendiendo en nuestro camino hacia A, desde el punto 2 hacia el punto 3. En el punto 2 al 3 ya tenemos mercurio. Del punto 3 al punto 4 podemos trasladarnos porque esas presiones en 3 y en el punto 4 son las mismas, porque se trata de un mismo fluido y están a un mismo nivel. Entonces del punto 3 nos vamos a pasar al punto 4. Siguiendo nuestro camino hacia A tenemos que ascender. Entonces ascenderemos desde 4 hasta el punto 5. Ahí tenemos el líquido nuevamente agua, ¿no? Es agua. Son 10 pulgadas que tenemos que ascender. Del punto 5 nos pasaremos al punto 6 porque esos puntos están a igual presión. Luego descenderemos desde el punto 6 hasta el punto 7.
en este caso el fluido es mercurio. Seguidamente, el punto 7 y el punto 8 están a la misma presión, por eso que nos trasladamos del punto 7 al punto 8. Y ahora nos tocará subir, y subiremos desde el punto 8 hasta el punto 9. En esta ocasión, el fluido es aceite, de densidad 900 kilogramos metro cúbico. Una vez que hemos llegado al punto 9, es prácticamente el punto A, es decir, la presión de A. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel y se trata de un mismo fluido. Entonces aquí marcamos las alturas. Altura 1, desde el punto 1 hasta el punto 2, el fluido es agua. Altura 2, desde 2 hasta 3, el fluido es mercurio. Pasamos al punto 4, vamos en ascenso. Del punto 4 al punto 5 es agua. Del punto 6 al punto 7 es mercurio. Y del punto 8 al punto 9 es aceite. Y llegamos pues a el punto A. Bien, entonces esas alturas que están en pulgadas habrá que reemplazarlo por su equivalente en metros. Aquí entonces aplicamos manometría desde el punto 1 hasta el punto 9. Entonces observemos acá, hemos indicado que la presión en 1 es igual que la presión en B. Planteamos la expresión, partimos desde el punto 1, que es lo mismo que la presión en B. Luego, cuando descendemos, sumamos. Sumamos entonces en el tramo 1, 2, densidad del agua, gravedad y altura 1. Descendemos desde el punto 2 hasta el punto 3, entonces agregamos densidad de mercurio, gravedad por la altura 2. Ahora nos pasamos al punto 4. Del punto 4 hay que subir al punto 5, entonces cuando subimos hay que restar densidad del agua, gravedad y por la altura 3. Estamos en el punto 5, nos pasamos al punto 6, ahora hay que descender, entonces estamos entrando en la presencia de mercurio. Entonces del punto 6 al punto 7 es mercurio, entonces descendemos, entonces hay que sumar densidad de mercurio, gravedad y la altura 4. Estamos en el punto 7, nos pasamos al punto 8, ahora hay que subir, entonces cuando subimos restamos. Y restamos entonces la densidad del aceite, gravedad por la altura 5. Y llegamos al punto 9, y ese punto 9 en presión equivale al punto A. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podemos trasladar la presión B hacia el otro término de la igualdad para tener la diferencia de presiones P sub A menos P sub B. Ahí tenemos, ¿no?, al lado derecho presión A menos presión B, y lo que ha quedado en el lado izquierdo reemplazamos, ¿no?, lo que es agua, 1000 por 9,81 por 6 pulgadas por su factor de conversión que es 0,0254. Seguimos con el mercurio, 13.540 por 9,81 por su altura 6 pulgadas, pero por el factor de conversión para que esté en metros. Como subimos, ahora hay que restar 1000 por 9,81 por 10 y por el factor de conversión. Luego llegamos al tramo penúltimo de 6 a 7. Como estamos descendiendo, sumamos 13.540 por 9,81 por 8 pulgadas, pero por su factor de conversión para que esté en metros. Y finalmente, ascendemos de 8 a 9, restamos la densidad del aceite 900 por 9,81, el desnivel 6 pulgadas, pero por el factor de conversión para que esté en metros. Bien, entonces ya aquí solamente es el proceso numérico, ¿no? Ya tenemos ahí identificado todo la trayectoria y las presiones manométricas. Evaluando, vamos a tener esta expresión, es decir, la presión A menos la presión B es igual a 44.891,188 pascales. Aquí es importante recordar, ¿no?, que si nosotros multiplicamos la densidad que está en kilogramos por metro cúbico por la gravedad que está en metro por segundo cuadrado y por el desnivel que está en metros, ese producto nos va a dar en pascales. Con esto estamos completando entonces este ejercicio y hemos aprendido y recordado manometría.